Pero buenos días, muchísimas gracias por acudir a la rueda de prensa. Para quien no me conozca, soy Carmen Flores, soy la presidenta nacional del Defensor del Paciente y desafortunadamente estamos aquí pues por una sentencia que se ha ganado por un caso en un daño irreparable y además con una situación que le ha quedado al paciente de por vida. El paciente se iba a operar de una hernia, lo que le hacen es decirle que le van a poner una anestesia general y, bueno, cuando le operan le ponen una anestesia para la que no había dado consentimiento y por la que le ha quedado, como digo, una secuela que ahora Paco os comentará, que es el que ha llevado el caso como abogado colaborador del Defensor del Paciente. Y la situación, evidentemente, aunque sea indemnizado, nosotros entendemos que las indemnizaciones son muy bajas para el daño que se producen, pero está el reconocimiento del daño, que esto al final y al cabo es lo que también se busca cuando hay una responsabilidad que asumir. Por tanto, yo os dejo con Paco para que os explique cómo ha sido el tema, cómo lo ha llevado y la respuesta que ha tenido el juez. Pues mejor que cambiarlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues igualmente buenos días a todos y gracias, muchísimas gracias por venir. Yo sí que quería comentarles varios aspectos del caso y de la sentencia que parecen muy llamativos. En primer lugar, la crítica que hace el propio juez en la sentencia al posicionamiento de la compañía aseguradora Zurich durante todo este procedimiento. Incluso cuando la propia Administración había reconocido de inicio que podía existir esa mala praxis, la compañía aseguradora Zurich ha puesto todos los palos en las ruedas para que el paciente, el administrado, sea totalmente indemnizado. Y me gustaría leerles un pasaje de la sentencia que dice: produce alarma a este juzgador que en el escrito de contestación de la compañía Zurich se afirme que hubo consentimiento suficiente, para posteriormente decir que la información del paciente no se puede prestar en una camilla. A don Enrique, que había firmado un consentimiento informado para una anestesia general, había elegido esa anestesia general para que le realizasen la intervención, encima de la camilla, sentado en la camilla, con el batín puesto del hospital, directamente le dicen que le van a cambiar el tipo de anestesia. Su esposa, que también comparece en el día de hoy, que ha sido enfermera muchísimos años en ese hospital y estaba presente en la intervención, se quejó airadamente y aún así los médicos hicieron lo que estimaron oportuno. Desde luego, eso es una de las críticas más importantes que hace el juez en su sentencia, y no por ello deja de criticar también la deficiente técnica anestésica. En ese momento, cuando se produce la anestesia epidural, que finalmente le hacen al paciente en contra de su voluntad, parece ser, porque el proceder anestésico tampoco está muy bien identificado en el protocolo quirúrgico, en el protocolo de anestesia, el anestesista soltó el anestésico cuando justo había pinchado una raíz nerviosa de la raquis, causándole pues una cola de caballo incompleta, que es completa, que prácticamente es como una paraplegia. Las repercusiones físicas en él son importantísimas. Como habéis podido ver, necesita 2 bastones para deambular en distancias cortas. En distancias largas necesita una silla de ruedas. ¿Me vas a permitir que hable de tus repercusiones físicas? No controla esfínteres, tiene
repercusiones también sexuales. Desde luego, las repercusiones que le han quedado al paciente son gravísimas y por un proceder médico que desde luego ha distado mucho de la praxis normal en este tipo de anestesias. Desde luego, la indemnización es una indemnización bastante importante y sobre todo muy acercada a lo que habíamos solicitado en nuestros diferentes escritos, tanto de reclamación previa como de demanda. La indemnización es de 296.000 euros, a los que tenemos que añadir los intereses de demora desde la presentación de la reclamación patrimonial. Estamos hablando de una indemnización de cerca de 360.000–370.000 euros. Creemos que es una cuantía importante, creemos que realmente no cura al paciente y sobre todo no le va a evitar esos dolores que tiene constantes, porque tiene un dolor neurológico importantísimo y desde luego estamos contentos por el discurrir del procedimiento, estamos contentos por la cuantía indemnizatoria, pero desde luego no podemos seguir permitiendo que estos casos sigan pasando en Castilla-La Mancha y específicamente en Ciudad Real. El paciente, no solo por la ley de autonomía del paciente y la ley de sanidad, sino que el paciente como persona tiene una serie de derechos que no pueden ser vulnerados por nadie, mucho menos por los médicos, y más aún cuando estamos jugando con el bien jurídico de su salud y su integridad física. Yo sí me gustaría darle paso a don Enrique para que os comente un poco cuál es su situación personal y un poco que también que si queréis hacerle unas preguntas también, pues ponerlo a vuestra disposición. Gracias. Bueno, saludo también, no estoy acostumbrado a estos trámites. Esto es como cuando jugábamos de niños. Vamos. Esto es, claro, sí. Bueno, pues buenos días de nuevo. Como les digo, no estoy acostumbrado efectivamente a estas ruedas de prensa y me pilla todo un poco desprevenido. Pero vamos, si de lo que se trata es de lo que estoy oyendo y de ver mi situación, pues yo he pasado de tener una vida normal, desarrollo normal, con la esperanza y expectativa de una jubilación pues lo mejor posible, y la jubilación me la han dado, pero me la han dado con unas secuelas que, bueno, pues es tremendo, es un dolor insoportable que parece ser que no tiene tratamiento según las unidades del dolor, la unidad del dolor de parapléjicos de Toledo. Han estado poniéndome morfina, pero no es aconsejable, parece ser en este caso. Como consecuencia, pues vives bueno, en un dolor permanente, día y noche, difícil, muy difícil de controlar. Te dicen que aprendas a vivir con el dolor, pero es complicado ese aprendizaje. Entonces, yo he dicho muchas veces que me han fastidiado mi vida, aparte de fastidiarme la jubilación. Todos tenemos unas expectativas, tengo hijos, tengo una vida por delante que me la han truncado, efectivamente. Y poco más puedo añadir. Lo único que he tenido la gran suerte, entiendo, de tropezar con esta asociación, que ha sido la que realmente me ha pautado todo el comportamiento posterior de cara al SESCAN y de cara a la administración. Si el resultado ha sido bueno, pues bueno, espero, pero no se paga con dinero lo que están haciendo, a pesar de que algunos de los especialistas me lo han aconsejado, me han dicho: curarte no te podemos curar, pero por lo menos puedes tener una ayuda con este dinero y tal. Entonces, no solamente ha sido la asociación, sino en este caso ha sido don Francisco el que ha llevado todo el caso, y yo encantado, primero por su cercanía, por su humanidad y por la forma con que han planteado el proceso. Y no solamente eso, sino la capacidad que han tenido para aglutinar en torno a ellos toda la información especializada que se requería, de forma independiente e incluso
creo que es así, se solicitó al juzgado también un peritaje y también se pronunció a nuestro favor. Así que poco más tengo que decir en líneas generales, que agradecer de nuevo, pues bueno, todo cómo se ha llevado todo este proceso y un poco animar efectivamente a la gente en general de que hay no solución, pero sí hay una forma de llegar a la administración que creo que es lo más importante en este caso, a pesar de todo. Y nada más que eso. ¿Tenía claro desde el principio, Enrique, que iba a reclamar, que había que...? No, yo tuve muy lejos de mí lo que significaba un juzgado. Nunca me ha gustado, ni me gustan, y no entendía, y sobre todo, estando en el quirófano como estaba mi esposa trabajando. Entendía que no, pero de alguna manera fueron ellos mismos los que me dijeron, esto no se puede quedar así, tienes que denunciar. Y creo que agotamos todo el proceso hasta los últimos días para presentar la demanda. Sí. Quería saber esto hace cuánto fue exactamente, cuántos años tenía usted. En el 2012 fue, exactamente, en abril del 2012. ¿Usted tenía cuántos años? Pues tengo 64 ahora, pues unos 60, 61. 50. Al abogado Francisco, ¿qué grado de colaboración tuvo del SESCAM a la hora de sacar, de pedir pruebas, de pedir información? Pues la verdad, me encantaría poder decir que el SESCAM normalmente colabora con este tipo de afectados, pero desafortunadamente no es así. Como abogados especialistas en negligencias médicas, en derecho sanitario, vemos muchísimas dificultades a la hora de conseguir la documentación médica, a la hora de que haya informes de la inspección médica independientes. La compañía aseguradora del SESCAM tampoco ayuda. Estamos continuamente luchando. Yo siempre digo a mis clientes que es una lucha de David contra Goliat, pero en las luchas de David contra Goliat ganamos muchas veces, y eso es el mayor orgullo que puede tener un abogado, pelearse contra gigantes y ganarles. Como habéis visto, la sentencia es de finales de abril y hemos esperado a que la sentencia estuviese notificada a todas las partes, que la sentencia fuese firme, que no hubiese posibilidad de recurso y sobre todo que existiesen ya las consignaciones económicas a favor del paciente para que la sentencia fuese absolutamente firme. Vamos, la sentencia está con todos los sacramentos. Pero en este caso dice que no pusieron esas trabas. Que no. No, sí. No, si tuvo que ir al juzgado y ha tenido que haber una sentencia de un juez es porque pusieron trabas. No es solamente eso. Incluso en el proceso, no hubiera sentencia. En el proceso de la anestesia eso fue una historia, vamos, porque ni se siguió el protocolo para ponerla, luego nos hemos ido enterando después cómo se trabaja todo eso. Yo creo que se refiere al reconocimiento del daño. Yo creo que ella se refiere, por eso le digo que si hubiera habido un reconocimiento como tenía que haber y como sería decente que lo hubiera, pues no obligan a un paciente a ir a un litigio, estar 4 años en la situación de dolor permanente y de sufrimiento permanente y sin necesidad de que posteriormente tenga que haber una sentencia de un juez que ha tenido la fortuna de que ha dicho que sí. Porque hay otros jueces con muchísima razón que son pro administración y que dicen no, por muy claro que se lo pongas. Por tanto, colaboración nula. Pero es que además perdóname Paco, es que yo no estoy de acuerdo contigo. Este daño no está pagado con 300.000 euros ni con 600.000. Y desde luego el baremo de daños tendría que ser mucho más elevado, como pasa en los accidentes de tráfico. Y este señor tenía que haber tenido un psicólogo, porque este señor está pasando por un calvario, por toda la parafernalia que le han hecho sufrir por una mala praxis y un señor que se tomó la libertad de ejercer derechos que no se le atribuían, que es poner
un tratamiento o una anestesia que desde luego el paciente no deseaba. Por tanto, yo creo que colaboración nula, como pasa en muchísimos sitios, y desgraciadamente la administración solo se mira al ombligo, no mira por los demás. Esta es la pura realidad. A mí me gustaría añadir, en cuanto a la colaboración, que resulta llamativo que en medio del procedimiento recibimos una oferta por parte de la compañía aseguradora Zurich. Nos hicieron una oferta ridícula de 120.000 euros. Es menos de la mitad de lo que hemos conseguido en la sentencia. Desde luego, lo que no podemos permitir es que se vaya comprando con minucias a los pacientes que han sufrido este tipo de lesiones, que en muchas ocasiones se encuentran en una situación muy complicada física y económicamente, y lo que pretende las compañías aseguradoras en muchas ocasiones es mercadear con su daño, y eso no lo podemos permitir. Y hubo un momento dado en el proceso que, cuando nos llegó esta oferta, la estuvimos valorando bastante tiempo y finalmente decidimos seguir adelante. Yo creo que a la vista está, con buen criterio, porque desde luego no podían mercadear con el daño de don Enrique. Una estadística del último año o de los 2 últimos años de casos similares en Castilla-La Mancha que tengan ustedes. De casos similares, bueno, yo tengo que decir, claro, yo tengo que decir que desafortunadamente lo que más nos llega al defensor del paciente son denuncias por mala praxis y denuncias por error de diagnóstico, porque no se ha mandado al paciente a un especialista y se le ha diagnosticado tarde, porque se ha cometido una mala praxis que ha dejado en una situación de por vida a un paciente con secuelas muy graves y muy serias. El número no te lo podría facilitar en este momento porque no lo tengo. De todas formas, lo que dice Carmen, nosotros al final de año hacemos una memoria a nivel de comunidades con patologías más denunciadas, hospitales más denunciados. Número de reclamaciones está colgado en nuestra web, si lo quieres mirar. Es que no lo sabemos de memoria. Está hecha en la memoria, pero está colgada en la web. Y de hecho es algo que deberían hacer las administraciones, ¿no? Vamos a ver, igual que en otros países como Inglaterra, sale el ministro de Sanidad pidiendo perdón por la cantidad de errores que se han cometido y la cantidad de gente que ha muerto por una mala praxis, y hacen un cómputo de esa cantidad de personas que han denunciado o que han sido dañadas por una mala praxis. Aquí hay un silencio absoluto. Aquí las negligencias médicas no existen. Aquí no existen nada más que una pelea tirándose piedra unos a otros, el PP al PSOE, el PSOE al PP, el otro al otro, según estén en disposición, para no hacer nada y al final quedarse como están. Pero no hay ningún parlamento en España, ninguno, donde se hable de mala praxis, de negligencias médicas y, lo más importante, de poder evitarlas y de poder disminuirlas, que es lo importante. Pasa como con la lista de espera. En la lista de espera ahora mismo, si en Castilla-La Mancha hay 100 y pico mil pacientes esperando, son 100 y pico mil personas que están sufriendo, mientras ellos hacen un caso político de las listas de espera y se pegan unos a otros para terminar no llegando a un acuerdo y no tomando unas soluciones que se podrían dar, que no se acabarían al 100% con las listas de espera, porque sería demagogia decirlo, pero evidentemente se solventarían muchísimos casos y muy graves que están pasando en Ciudad Real, Toledo, en Castilla-La Mancha, en definitiva también en el ámbito nacional. Es muy grave lo que está pasando con las listas de espera. Y aquí ponerse medallas y sacar pecho lo saben hacer muy bien todos, pero a la hora de la verdad lo que es cierto es que el único pagano es el paciente. La persona que enferma y que no tiene ninguna ganas de enfermar, pero que le ponen en una lista de espera y hacen un decreto ley, donde ese decreto ley termina quitándole derechos al paciente. Y si no, yo quiero que ustedes vean en qué o cómo están elaborados esos decretos ley, que llaman ellos
de garantías. Si queréis preguntarnos lo que os parezca. ¿Algo más? ¿El apellido de Enrique no lo puede decir su apellido? Ortega Morales. Bueno. ¿Es vecino de Valdepeñas? Sí, de Valdepeñas. Nacido en el Toboso, pero vivimos en Valdepeñas. Y que la enfermera que le recomendó, que incluso en el momento que le iban a cambiar la anestesia general epidural, había una enfermera que dijo que no lo veía eso, ¿no? Exactamente. Pero aprovechó, parece ser que en un momento que estaba hablando con el cirujano aparte, fue cuando puso la inyección. Digo que no se guardó el protocolo, pues no estaba preparado ni en camilla. Me he enterado después que tiene que tener una cierta postura para inyectar. Nada, sencillamente se pinchó y punto. Bueno, la enfermera a la que te refieres Sí. es su esposa, que lleva muchísimos años trabajando Y que en el propio está aquí en el propio hospital y fue ella la que dio la voz de alarma de que no podía hacerse ese tipo de anestesia porque no lo había pedido el paciente. Y en el momento en el que decidió salir a hablar con el cirujano, pues fue cuando aprovechó el anestesista para poner la anestesia. Entiendo que el anestesista le dará a usted algún argumento para cambiar el tipo de anestesia. No, yo previamente, efectivamente, tuvimos una reunión con él y nos informaron el dichoso informe que nos hacen firmar previamente y que normalmente está en blanco, no sabemos nada, vamos. Y te dicen que lo firme, pues lo firmas, no hay más historias. Y nada más, en quirófano no me dijeron nada de eso. ¿En aquel momento cuando le pasa esto? ¿De qué trabajaba? Estaba en Caja Castilla-La Mancha, era director de una sucursal. Director de una sucursal en Caja Castilla-La Mancha. Sí. ¿Su situación laboral que quedó? ¿Alguna invalidez? ¿Ha quedado algún tipo de invalidez? Sí, tengo una invalidez, una absoluta. Sole, la alegación que le hizo el anestesista es que el cirujano prefería hacer una epidural en vez de una anestesia general. O sea, se decidió la anestesia del paciente no en función de lo que decide el paciente, sino lo que decide el cirujano. Y eso va absolutamente en contra de la ley de la autonomía del paciente y de la ley general de sanidad. Pues si no queréis más, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno.